encuentro sincrónico número 4 que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a iniciar con el tema número 3, el cual lleva por nombre la planificación por el proyecto participativo de aula. Esta planificación en un momentito se la voy a ir desarrollando, este proyecto, y también le voy a hacer unas puntualizaciones para que no se vayan a confundir en cuanto al nivel inicial. ¿Quién pone este encuentro en la mano de nuestro Señor? Por favor. Voluntario, voluntaria. Vamos a ver, Jonathan, Aracelis, Claribel. Vamos con la oración, por favor. Sí, Yo lo voy a hacer, pero está bien, profe, Claribel lo va a hacer. Vamos a cerrar los ojos para ponernos en manos de Papá Dios. Dios eterno, Dios poderoso, Dios de misericordia, estamos en sus manos, Señor Padre Santo. Estamos aquí en este encuentro virtual. Que sea usted, Señor Jesús, tomando el control y el dominio de este encuentro, de esta clase, Señor. Que sea usted abriendo nuestros entendimientos, sea usted dándonos sabiduría y sea usted derramando sanidad sobre los que están enfermos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Vamos a compartirle la reflexión del día de hoy. Un segundito para tenérsela aquí activa. Déjenme ver que ahora veo que no la están viendo. No le están viendo, ¿verdad que no? No, profe, no se ve nada, yo no veo nada. Creo que ahí subió. Ahí se ven cogidos, profe, no se ve ancho. Ok. De todos modos le voy a dar porque ella aparentemente es problema del internet. De todos necesitamos ser necesitados. Acetaminofén MK, rápido alivio del dolor, suave con tu estómago. Muchas personas nos preguntan, ¿es realmente posible aprender inglés fluido después de los 40 años? La historia de todos necesitamos ser necesitados. Un árbol solitario crecía entre las arenas calientes del desierto muerto. Las arenas espinosas cubrían el bosque. El sol quemaba sin piedad su corteza, pero el árbol seguía viviendo a pesar de todo. Un día, un halcón sobrevoló el desierto. El halcón vio el árbol y se sentó en su rama. Miró alrededor del desierto y dijo: «Eres un árbol extraño. ¿Por qué sigues viviendo entre estas arenas calientes y muertas? ¿Quién lo necesita?» «Lo necesitas tú», respondió el árbol. «¿Yo?», se sorprendió el halcón. «Yo no te necesito». «Pero si no fuera yo», dijo el árbol, «tendrías que sentarte en la arena caliente en lugar de mis ramas. Si no fuera por mí, alguien, al verte sentado en el árbol solo, diría que nadie te necesita tan bien y te preguntaría para qué vives sentado en mis ramas. Tú, halcón, ¿crees que te necesito?». El halcón lo pensó y tuvo que dar la razón al árbol. Si no existiera el árbol, el halcón se sentiría solo e inútil en aquel vasto desierto. Del mismo modo, nosotros necesitamos de los demás, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad. La sociedad es necesaria para cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, pero al final, todos
Necesitamos de todos. ¿Pudieron ver o escuchar? Yo lo escuché, profe, pero no lo vi. Si usted quiere, yo le doy lo que yo. Sí, no hay problema. Yo de todos modos se lo voy a enviar. Cuéntenme. Ok. Yo entendí que en la soledad aprendemos la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Así es. ¿Quién más con su comentario del día de hoy sobre la reflexión? Yo, maestra, Sí. a mi entender, es que cada individuo es valioso y, ¿cómo le digo? Y que todos somos parte de un tejido social donde nuestra contribución, por pequeña que parezca, es significativa. Muy bien, así es. Claribel. Bueno, maestra, según yo entendí que uno como ser humano, uno tiene que ser sociable, tiene que socializarse con las personas, que uno no puede estar escondido, estar solo, sino hay que socializarse, compartir ideas entre ambos, porque si uno se une con una persona, ahí en esa unión está la fuerza, se aumentan más los conocimientos entre ambas. Muy bien, así es. Ser servicial, ¿verdad? Compartir lo que tenemos o lo que sabemos. Y como dice la profe, en la unión está la fuerza. Déjenme aprovechar para pasar la lista. Lady. Niños, presente, maestra. Cuenta por ello. Penélope. Maestra, El equipo de ¿Sí? gestión rinde cuenta por yo, todo en el centro educativo. déjame ver cómo que lo voy a hacer. Deme un segundito. Por todos los maestros. Yo estoy conectada también, maestra, en la clase de maestría, que no puedo faltar hoy porque ya estamos en tesis y me toca la corrección mía, pero también estaré en su clase, así que ya usted sabe. A uno de los Está chicos que bien. usted me menciona que me llame para yo responder, porque tengo No que hay estar en problema, la Lady. 2, al menos que usted me dé un permiso. No puedo faltar a la de la maestría hoy. Está bien. Penélope. De ver quién no me está rindiendo. Penélope anda por ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ir quitando. Saúl. Y si es lo que hace falta, vamos a darle formación. Yaneli Durán. Yo tengo Sí. que me apoyen en la formación de Yaneli Rojas. Denme un momento. A ver, tienes que tener el micrófono abierto. Pero para eso. Annie. Annie Brito. Yuberkis. Aracelis. Exposición, ejemplo. Briseida. Presente, profe. Claribel. Presente, profe. Dilcia. Profe, Araceli, yo la veo que ella está en la clase. Parece que tiene algún problema. Ella habló ahorita, Aracelis. Dilcia está presente. Karina. Karina anda por ahí. Katie. Katie Santos. Rainy. Presente. Vianelis. Presente, profe. Hilda.
Presente. Jonathan. Presente, profe. ¿Me escuchó? Sí, lo escuché. Anayeli. Ok, está bien. Presente. Muy bien. Vamos a hacer la retroalimentación de la clase anterior. ¿Quién recuerda de qué hablamos, qué tratamos, qué mencionamos? Maestra, si yo no dije presente, fue que no podía entrar a la plataforma. Entré ahora y fue por el teléfono. Dilcia, profe. Sí, está bien, Dilcia. Okay. No hay problema. Vamos a ver. ¿Qué recuerdan que hablamos en la clase pasada? ¿Cuáles temas tratamos? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, pues cuéntenos Hablamos qué tratamos. de la planificación, centro de interés y unidad de aprendizaje. Muy bien. ¿Y qué más? Que centro de interés cuando los niños muestran su interés, o sea, que uno le hable de lo que ellos deseen. Y unidad de aprendizaje lo planifica el maestro. Muy bien. Es lo que él quiere enseñar. Así es. Sí, el centro de interés es eso que a ellos le atrae y de ahí es que lo vamos desarrollando. Sí. Al igual que el de unidad, que es para ellos realmente, pero guiado por el docente. ¿Alguien más? Yo, profe, Yuberkis. Sí, Yubelkis, vamos. Sí, también estuvimos hablando de la situación de aprendizaje. Y la situación de aprendizaje es un enfoque diagnóstico que organiza la enseñanza a partir de la experiencia significativa para los estudiantes y de los tipos de planificaciones, centro de interés y de unidad de aprendizaje. Muy bien. Ahí Así viendo es. las diferencias, semejanzas de cada una de ellas. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Miren, hoy vamos a estar hablando y puntualizando dos planificaciones. Una es el proyecto participativo de aula. Más adelante le voy a explicar y es de lo que trata esta unidad, este tema. Y el proyecto de aula, que es el que se trabaja en el nivel inicial. Más adelante se lo voy a desglosar para que no se vayan a confundir. En realidad, este tema es del proyecto participativo de aula, se lo vamos a enfocar, ya que también las tareas que tienen van orientadas a ese tipo de proyecto. Miren, a modo de refrescar las competencias, ese concepto de competencias que utilizamos en una planificación, nos dice que es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente hacia situaciones diversas en forma eficaz en un contexto determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimiento al mismo tiempo y de forma interrelacionada. Otro concepto también que tenemos es que es la capacidad de una persona para poner en práctica adecuadamente los resultados de aprendizaje en un contexto concreto. Entiéndase este último como en educación, que es el objetivo de nosotros, el trabajo, un desarrollo personal o desarrollo profesional. También nos dice que es el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar en el entorno profesional. Van viendo que realmente ese término de competencias al final, donde lo apliquemos, nos va a llevar a un objetivo similar, porque es el de desarrollar esas capacidades, esas habilidades o esas destrezas que nosotros tenemos. Aquí nos dice, ¿qué son las actividades de enseñanza y aprendizaje? Cuando estamos desarrollando planificaciones, siempre creamos ese proceso, esa interrelación de lo que son las
actividades de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a las de enseñanza, son esas actividades realizadas por el docente. Este tiene participación activa y el estudiante debe reaccionar para adquirir ese aprendizaje. O sea, que le vamos a activar esos conocimientos y vamos a despertar en el estudiante eso que nosotros deseamos que él aprenda por medio de lo que le enseñamos. Un ejemplo de esto es la técnica demostrativa, cuando el maestro ha de mostrar un procedimiento delicado y los estudiantes observan, analizan y sacan sus propias conclusiones para luego llevarlo a la práctica. Sin embargo, las actividades de aprendizaje son las realizadas por el estudiante. Nos dice que son aquellas acciones centradas en el estudiante como parte de un proceso instructivo a seguir, en el cual éste descubre sus potencialidades cognitivas, al igual que sus destrezas, y pone en evidencia sus actividades realizadas por el docente o guiadas por el docente. Yo voy a ir pasando mis presentaciones, aunque yo veo como que el internet como un choque. Parece que hay ciertas situaciones. Miren, tenemos aquí los aspectos a considerar al momento de redactar o de realizar las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Déjenme cerrar aquí para que ustedes puedan ver lo que yo les estoy compartiendo. Bueno, en lo que termina de cargar, esas actividades, esos aspectos que debemos de considerar, se encuentran lo que es la formación que debemos de realizar con la situación de trabajo o en la vida diaria. Estos deben de contribuir a una fuente principal de aprendizaje y a la evaluación que vamos a ir desarrollando. Nos dice que basta con diseñar actividades que solo busquen alcanzar competencias técnicas, pues no solamente es ahí que se queda, sino que son necesarias esas actividades para alcanzar las competencias relacionadas con las relaciones sociales, el trabajo cooperativo y todas esas estrategias que vamos a ir desarrollando en el aula. Denme un segundo porque, sinceramente, yo estoy usando un internet más fuerte y me había desconectado del otro que entendía que era más débil. Denme un minuto para desconectarme y volver a conectarme con el otro internet. Ok, ahora sí. Ya más adelante le diré cuando la plataforma esté habilitada. Maestra. Sí, ¿me escucha? Maestra. Dígame, Lady. ¿Usted cree que me pueda retirar de la clase, por favor? Sí, no hay problema. Está bien, gracias. Ok, ok, a la orden. Resumen sobre las atribuciones de los Bien. centros educativos y el rol Seguimos. Miren, existen ciertos planes que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, los planes de clase. Estos deben de contener todos los tipos de actividades que requiera la capacidad en todos sus aspectos y al nivel que los requiera, de una forma equilibrada, siempre relacionando y llevando de la mano las orientaciones del diseño curricular. Las actividades se diseñan de forma pertinente que permitan alcanzar esos elementos y esa capacidad de aprendizaje que permitan trabajar las competencias. Es imprescindible importantizar que en las actividades de enseñanza-aprendizaje se tomen en consideración la parte actitudinal y esos valores
que son esenciales. Se deben incluir actividades de generalización o de aplicación. Estas son las más importantes para evaluar las competencias. Y también el docente debe de servir como mediador o como referente en esos aprendizajes, donde va a permitir que el docente pueda sugerir, proponer esas orientaciones esenciales para que los estudiantes aprendan. También existen algunas actividades que van a funcionar como complemento y va a servir de reflexión para el estudiante, así logrando que alcance los resultados deseados y que si en algún momento existe algún error, alguna problemática, estos puedan ser solucionados. Miren ahí, veo sí que me están viendo la presentación, así que por favor, algunos voluntarios para leer y poder discutir lo que le estoy presentando. Vamos a ver. Hacerlo yo. Sí, por favor. Tipos de actividades. Criterio de clasificación. Según el momento de realización, de acuerdo al modelo constructivista. Actividades iniciales, actividades de desarrollo, análisis o estudio. Actividades de cierre, generalización o resumen. Según el agente principal de la actividad. Actividades expositivas, el docente transmite el saber de forma significativa. Actividades de descubrimiento, el docente no transmite directamente el saber, sino que asegura unas condiciones óptimas para que el estudiante desarrolle sus capacidades. Según su función en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actividades metodológicas, cuando la finalidad es la de reforzar el aprendizaje de los conocimientos. Actividades objeto directo de aprendizaje, cuando la finalidad es el aprendizaje de procedimientos. Según la forma social aplicada en la actividad. Actividades individuales, actividades en pequeños grupos, actividades en gran grupo. Según las habilidades que desarrolla. Actividades de desarrollo de destrezas favorecen el ámbito psicomotor como preparación y manejo de equipos y materiales. Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas como resolución de problemas. Muy bien, excelente. Ahí podemos ver diversas actividades que podemos desarrollar dentro del aula, pero sin embargo, al momento de nosotros realizar nuestra planificación, que vayamos a desglosar esas actividades diarias o esa secuencia didáctica, nos enfocamos en 3 tipos de actividades, que es la de inicio, desarrollo y cierre. Pero como vemos, hay actividades que están orientadas a lo que queremos demostrar, a lo que queremos que el estudiante aprenda. Entonces, seguimos. Miren, algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién nos colabora con la lectura? Yo, profe. Sí, Jonathan, vamos. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje. La estrategia de enseñanza y de aprendizaje contribuyen a las secuencias de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente para apoyar la construcción de conocimientos en el ámbito escolar, en permanente interacción con las comunidades. Se refieren a la intervención pedagógica realizada con la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo cognitivo, socioafectivo y físico. Es decir, de las competencias necesarias para actuar socialmente, bases de la revisión y actualización curricular MINER 2016. El proceso educativo debe favorecer el aprendizaje significativo, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo a lo largo de toda la vida. Para esto, el estudiantado debe estar motivado y participar activamente, cuestionando
interactuando, buscando información, planteando y solucionando problemas tanto de forma individual como en equipo. Excelente. Por eso es que son tan importantes las estrategias en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Como dice ahí, que sirve para motivar al estudiante, para que éste participe de una forma activa, que el estudiante se cuestione, se interese por la clase. ¿Por medio de cómo? Por medio de las interacciones que va a realizar tanto para sus compañeros y con el docente, va a buscar informaciones, va a plantear soluciones si se presenta una problemática y también va a tener la oportunidad de participar de forma individual o en equipo. Entonces, les voy a compartir el tema directamente desde la plataforma para ver qué tenemos como objetivo principal, como propósito, y poder identificar esas competencias que vamos a desarrollar en este tema. Déjenme ver si se lo puedo poner un poco más amplio. Para que lo puedan ver. Ok, miren ahí, como les mencionaba, nuestro tema 3 lleva por nombre Proyecto Participativo de Aula, un compromiso entre todos. Nos establece como la descripción que este tema se explorarán las orientaciones para la elaboración del proyecto participativo de aula planteadas en el diseño curricular de los diferentes niveles educativos, incluyendo los procedimientos para su diseño, sus recursos, la estructura y el proceso de articulación con los diferentes actores de la comunidad educativa. Se fomentará el trabajo colaborativo e interdisciplinario, promoviendo el manejo de técnicas para el análisis del proyecto y la selección de las problemáticas que van a ser integradas por el currículum. Estas problemáticas van a favorecer la articulación del proceso educativo con la realidad que rodea el centro y también están vinculadas a la planificación de aula con el proyecto del centro, fomentando el compromiso con la comunidad educativa y la búsqueda de soluciones a problemas sociales. Un voluntario para leer las competencias. A ver. Yo, maestra, puedo Sí, hacerlo. sí, por favor. Competencias a desarrollar. Utilizas estrategias permitentes, recursos variados y técnicas e instrumento de evaluación acorde a la problemática que se pretende abordar. Diseña situaciones de aprendizajes apropiadas. Anda, pero ahora no se ve. Está bien, no hay problema, yo continúo. Diseña ok. Briseida. De aprendizajes apropiadas que no, pero que casi no se ven. En los estudiantes, cuestionamientos, preguntas e interrogantes y búsqueda de alternativa de soluciones de los problemas, generando compromiso con la transformación del entorno. Elabora materiales educativos permanentes para promover proceso de aprendizaje significativo. Integra de manera eficiente el uso de la TIC en el diseño de las planificaciones pedagógicas. Articula con precisión la teoría con la práctica, procurando el alcance del aprendizaje significativo. Muestra gran dominio del enfoque curricular y sus componentes para organizar planificaciones según el grado.
Diseña de manera creativa situaciones de aprendizaje en atención a la diversidad. Autoevalúa de forma continua su práctica procurando mejorar sus acciones en el aula. Muestras habilidad y disposición constante para el trabajo en equipo en el centro educativo. Toma decisiones, organiza y planifica procesos de enseñanza, aprendizaje significativo tomando en cuenta el contexto centrada en el alumno. Muy bien, excelente. Todas esas competencias las vamos a desarrollar en este tema número 3. Aquí podemos observar los recursos que tenemos. Tenemos algunos videos de ayuda que les va a servir para ustedes poder realizar las tareas que tenemos en este tema 3 sobre el proyecto participativo de aula. También tenemos algunos materiales de documentos, miren ahí, que también les sirven de referente para ustedes completar este tema número 3. Las actividades que tenemos, se las voy a mostrar ahorita. También tenemos que seleccionar los equipos de trabajo, ya están activadas para completarlos de a 5. Entonces, seguimos aquí. Miren, como les comentaba ahorita, para que no se vayan a perder, no se vayan a confundir sobre el tema de proyecto participativo de aula y proyectos de aula, porque como tenemos el nivel inicial, miren aquí. Vamos a ver qué voluntario nos lee para yo al final retroalimentarle. Yo, profe. Sí, vamos, Jonathan. Jonathan y luego Briseida. Proyecto de aula. Los proyectos de aula son una poderosa estrategia pedagógica que fomentan el aprendizaje activo, significativo y colaborativo entre los estudiantes. A través de este enfoque, los alumnos se convierten en protagonistas de su propio proceso educativo, participando en la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos específicos dentro del contexto del aula. Estos proyectos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar temas de interés, resolver problemas reales y aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes áreas del currículo escolar. Al involucrarse en identificación de un tema o problema, establecer objetivos y diseñar un plan de acción, los alumnos desarrollan habilidades de investigación, planificación y toma de decisiones. Sigo, profe. Si puedes continuar, Jonathan, para dejarle las otras a Briseida. Proyecto de aula. Uno de los aspectos fundamentales de los proyectos de aula es la colaboración entre los estudiantes a través del trabajo en equipo. Aprenden a comunicarse efectivamente, escuchar y respetar las ideas. También ya después que uno tiene el enfoque de todo lo que engloba y van las actividades. Ya. Ok, escuchar y respetar las ideas de los demás y tomar decisiones conjuntas. ¿Le dio? ¿Lo voló, profe? Sí, ya le di para atrás otra vez. Esta colaboración fomenta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como liderazgo, la empatía, la negociación y la resolución de conflictos. Además, los proyectos de aula tienen la ventaja de ser multidisciplinares, lo que significa que permiten la integración de diferentes áreas del conocimiento. Los estudiantes pueden aplicar conceptos y habilidades de matemáticas, ciencias, lenguaje, historia, arte y otras disciplinas en la resolución de problemas y la producción de resultados. Esta integración promueve una versión holística del conocimiento y ayuda a los alumnos a comprender la relevancia y la aplicación de lo que está aprendiendo. Briseida, ¿puedes continuar? Por favor. Voy yo, profe, ya. Sí, vamos. Sí. Proyectos de aula.
Al llevar a cabo, oh, soy yo o ella, profe. Briseida, Jonathan. Ok. Proyectos de aula. Al llevar a cabo proyectos de aula, los docentes desempeñan un papel fundamental como guías del proyecto. Ellos se encargan de orientar, dar apoyo y retroalimentación de los estudiantes a lo largo del proceso, asegurándose de que se cumplan los objetivos educativos y promoviendo un ambiente de aprendizaje enriquecedor. Además, los proyectos de aula tienen un impacto positivo en la motivación y el compromiso de los estudiantes, al tener la oportunidad de explorar temas de su interés y aplicar lo que han aprendido de manera práctica. Los alumnos se sienten más involucrados y entusiasmados con el proceso de aprendizaje. Esto puede llevar a un aumento en la retención de conocimientos y al desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo. Continúa ahí, Briseida, por favor. Un ejemplo concreto de proyecto de aula podría ser la organización de una feria científica. En este proyecto, los estudiantes tendrían la oportunidad de investigar y explorar diferentes temas científicos de su interés, diseñar y realizar experimentos y presentar su hallazgo en una feria abierta a la comunidad escolar y familias. Durante este proceso, los adquirirían conocimientos científicos, desarrollarían habilidades de investigación, experimentación y comunicación, y trabajarían en equipo para planificar y organizar el evento. Otro ejemplo podría ser la creación de una revista escolar. En este proyecto, los estudiantes podrían escribir artículos, realizar entrevistas, tomar fotografías, diseñar y editar la revista y distribuirla entre sus compañeros y la comunidad educativa. A través de este proceso, los alumnos mejorarían sus habilidades de escritura, comunicación visual y trabajo en equipo, al mismo tiempo que promoverían la expresión creativa y el intercambio de ideas dentro de la comunidad escolar. Muy bien. Así es. Miren, es importante destacar que los proyectos de aula no solo se centran en la adquisición de conocimientos y habilidades, sino que también promueven lo que es el desarrollo de las competencias. En este caso que dice transversales, es que podemos integrar otras áreas. En el caso del nivel inicial, le había dicho que tenemos unas diferencias. Anteriormente hemos visto un tipo de planificación, pero sin embargo, esta que vamos a desarrollar corresponde para los otros niveles y le voy a ir desglosando cuáles son esos puntos focales que se diferencia del nivel inicial, que en esta parte, cuando hacemos las planificaciones de proyecto de aula, no la aplicamos. Entonces, nos dice que podemos desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la autonomía, la responsabilidad, que estas competencias son esenciales para el éxito de su vida. Y los proyectos de aula son una herramienta muy valiosa, ya que permite que los estudiantes estén sumamente activos y participativos en su desarrollo. A través de la planificación, el desarrollo y la evaluación de los proyectos, los estudiantes adquieren conocimientos, habilidades y competencias de una forma relevante y se van desarrollando de una forma adecuada
lo que va a permitir fomentar el trabajo en equipo, desarrollar lo que es la comunicación efectiva y el pensamiento lógico y crítico del estudiante. Entonces, les voy a compartir ahora una presentación que nos va a desglosar el proyecto participativo de aula y esos elementos esenciales que les van a ser útil cuando vayan a desarrollar la tarea de este módulo. Este video lo vamos a desarrollar tomando como base lo que son los 8 pasos para la elaboración del proyecto participativo de aula. Y tenemos que, en el paso número 1, necesitamos lo que es el diagnóstico del contexto donde está ubicada la escuela. Es decir, esa contextualización. Necesitamos la localización de la comunidad y elaborar lo que es un mapa del barrio. Cada uno de esos elementos, dirección, dónde está, como en la zona, si es una zona desarrollada, rural, urbana. Necesitamos también lo que son los principales fortalezas y debilidades del contexto que se encuentran ubicadas en la escuela. Como había dicho anteriormente, si es una zona que pertenece a un espacio. Suavitel Cuidado Superior, con 100% fragancia intensa y duradera. Descubre la fragancia con amor de mamá, aquí. Toma todos los días VitaC más Zinc MK efervescente para fortalecer tus defensas. VitaC MK nos refuerza. Rural, un espacio turístico, subrural, va a ser tomado en cuenta en lo que es el diagnóstico del contexto para la elaboración de nuestro proyecto. En el elemento número 3 necesitamos lo que es el entorno social, económico, político, cultural y medioambiental de la comunidad. Esto va a dar respuesta para poder entender cuál es la población con la que nosotros contamos en el centro educativo para lo que es nuestro proyecto de investigación de aula o PPA, Proyecto Participativo de Aula. Necesitamos también lo que son las características de las familias de la comunidad. Es decir, concretamente los estudiantes, el nivel de escolaridad, lo que son los diferentes tipos de empresas que existen en el lugar y los trabajos que realizan los diferentes miembros de nuestra comunidad educativa. Entre otros elementos que podamos agregar, cualquier elemento que pueda darnos respuesta sobre lo que es el contexto donde está ubicada nuestra escuela. Tenemos ya en el paso número 2, que es priorizar los problemas y situaciones que más le afectan. Tenemos lo que es, uno puede ser la ausencia de la paz que afecta a la comunidad. 2, tenemos también lo que es la desintegración familiar, que también podemos utilizar algunas de esas situaciones o macro situaciones que más se ven reflejadas en nuestros centros educativos. Tenemos también lo que pueda ser la escasez de agua en la comunidad o la falta de energía eléctrica. Todo esto va a depender de la localidad donde se encuentra el centro educativo. Es priorizar los problemas o situaciones que más lo están afectando. Tenemos también lo que es ya en el elemento número 3, que debemos seleccionar y formular el problema de investigación. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es una búsqueda consensuada y una lista al final donde se inicie un proceso, como también lo que es totalmente a través de diálogo con los mismos miembros del centro y de las diferentes organizaciones que forman parte de la misma, ya sean las ATMAE o organizaciones no gubernamentales que también participen en lo que es nuestro centro educativo. Es decir, que sea de selección del problema que más afecta el entorno escolar y comunitario, y que se recuerde que este proceso es guiado por lo que son los docentes, pero es muy importante que salga desde la escuela y que también pueda impactar lo que es toda la comunidad. Ahora bien, tenemos que ya para el paso número 4, nosotros vamos a trabajar con lo que es el nombre de nuestro PPA o proyecto de investigación que estaremos desarrollando en conjunto con la comunidad educativa. Tenemos que el currículo del nivel primario orienta que el nombre del proyecto
debe estar definido de una manera propositiva, dejando claro qué es lo que se desea transformar a partir del estudio y las acciones concretas que van a generar. Es decir, que se orienta además a que el verbo debe estar conjugado en un modo presente, subjuntivo, como por ejemplo algunos de estos que te vamos a presentar, que son trabajemos, cuidemos, protejamos, ayudemos, cooperemos, construyamos o entre otros. Es decir, siempre con una visión positiva, propositiva hacia dónde queremos llegar. Ya en lo que es nuestro paso número 5, nosotros necesitamos lo que es la justificación de este proyecto, de este PPA que estaremos desarrollando. Es decir, el por qué, cómo impactaría la realización de este proyecto tanto en la comunidad donde se encuentra el centro educativo como a la comunidad educativa enfocado en el bien de los estudiantes. Y tenemos que, para justificar el problema a investigar, es importante describirlo, cómo se conoce acerca de él y señalar aquellos datos significativos que nos revele el estudio, que hemos encontrado y cómo podría ayudar positivamente en la resolución del mismo. Ahora bien, la justificación tendrá una extensión mínima de 1 página y máximo de 2 y deberá argumentar la esencia del proyecto participativo, es decir, nuevamente repetimos, estoy presentando los elementos positivos del por qué necesitamos realizar este proyecto. Ahora, ya pasando con lo que es el punto número 6, tenemos lo que son los propósitos del proyecto participativo de aula. Y tenemos que los propósitos son redactados desde las 3 dimensiones de la conciencia crítica y deben incluirse las competencias fundamentales del currículo, reflejadas en las 3 dimensiones, resaltando que son lo que es la dimensión valorativa y ética, la científica y la política. Debemos ver también que la redacción de estos propósitos deben tener en cuenta la capacidad de los estudiantes de hacerse preguntas y elaborar objetivos en perspectiva del cambio y transformación de su realidad. Es decir, que se proponga con este proyecto de investigación, este PPA, cómo podemos cambiar la situación o la realidad frente a la cual está lo que es la comunidad educativa. Ahora, pasando con lo que es el punto número 7, tenemos lo que son las preguntas problematizadoras. Es decir, estas preguntas problematizadoras son aquellas que nosotros planteamos que van a dar respuesta a lo que es la situación que se está presentando. Es decir, una buena investigación siempre supone buenas preguntas que focalicen de alguna forma el qué, por qué y para qué de la investigación que se pretende desarrollar. Es decir, que estas pueden conducir a lo que es la búsqueda de la información y a clarificar sobre las competencias e indicadores de logro que queremos trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar lo que es el miedo escénico que tienen algunos estudiantes al poder comunicarse frente a sus compañeros o frente a los docentes. Entonces nosotros tenemos un ejemplo de una pregunta problematizadora. ¿Cómo puede impactar positivamente en los estudiantes que puedan tener un dominio escénico frente a los demás miembros de su comunidad educativa? Es decir, no tiene que ser tan larga la pregunta, sino una pregunta que vaya enfocada a dar una respuesta a la situación que ya actualmente está. Y así nosotros llegamos a lo que se trabaje con lo que es la selección de las competencias específicas y de los contenidos y los indicadores de logro. Es decir, que los docentes a cargo de cada grado se centren en la malla curricular y determinar todas las competencias específicas, los contenidos, los indicadores de logro de todas las áreas que se puedan trabajar con ese proyecto. Siempre en total coherencia y lo que es sin forzar las áreas de conocimiento. Es decir, entonces aquí viene ya lo que es la presentación de los bloques de contenido, es decir, cada una de las áreas que va a impactar lo que es este proyecto. Para nuestra elaboración del proyecto participativo de aula, entonces me voy a trasladar a lo que es mi malla curricular y de la misma voy a tomar ya las competencias, tanto fundamentales como específicas, de cada una de las áreas,
sus indicadores necesito y lo que es el contenido, tanto conceptual, procedimental como actitudinal, para desglosar las diferentes actividades que se van a desarrollar. Recordando los primeros 7 pasos del proyecto, lo que me está describiendo toda la situación que está presente y con la cual vamos a trabajar. Pero los contenidos conceptuales deben ser tomados de la malla curricular. En la segunda parte vamos a desarrollar paso a paso cómo extraer cada uno de los contenidos para poder aplicar y así podamos ver con ejemplos prácticos cómo construir nuestro proyecto participativo de aula en lo que es la educación primaria, específico en el segundo ciclo. Así que será hasta la segunda parte de nuestro video. Muy bien, pudieron observar un poco algunos de esos elementos esenciales para desarrollar el proyecto participativo de aula. Ahí podemos encontrar el tema siempre va orientado a una necesidad, ¿verdad? Alguna problemática que sea posible que entre todos los actores educativos se pueda buscar una solución donde los estudiantes sean partícipes y esos desarrolladores principales de ese proyecto. En este momento les voy a compartir otros materiales que les van a ser de guía. Déjenme buscarlo primero. Y más adelante también realizaremos una práctica para Profe, que yo tengo un puedan... documento del proyecto participativo del aula, y disculpe que le interrumpa, que si usted quiere Sí. que yo lo lea, lo leo, porque yo noto, sabiendo que usted tiene conocimiento de eso más que yo, pero la parte que yo tengo la noto muy interesante. Sí, vamos a compartir, Jonathan. Déjame ver. Trata de compartir ahí. ¿Me confirmas, Jonathan? Pero usted dice que comparta lo que yo tengo, profe. Sí, o tú lo quieres leer solamente. Mire qué sucede, profe. Si yo comparto lo que yo tengo con la carencia de internet que tengo, es seguro que lo Está que... bien. Ajá, No hay entonces yo problema, prefiero puedes leer. leerlo. Ok. Proyecto participativo del aula. Detalles esenciales. El proyecto participativo de aula es una estrategia metodológica que busca integrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de manera activa a través de la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto que responda a su interés y necesidades. Se basa en un enfoque constructivista y por competencia, promoviendo el aprendizaje significativo y colaborativo. Elemento esencial del proyecto participativo del aula. Debe partir del interés y la realidad de los estudiantes, relacionado con los contenidos curriculares y su contexto social. Formulación de problemas o preguntas guía. Plantea una cuestión que motive la investigación y el desarrollo del proyecto. Debe ser clara, concreta y significativa para los estudiantes, objetivos del proyecto. Define lo que se espera lograr, como la experiencia de aprendizaje puede incluir objetivos generales y específicos. Planificación de actividades. Se organizan las tareas a realizar, los responsables y el tiempo estimado. Deben ser diversas investigación, experimentación, producción, difusión, etc. Desarrollo del proyecto incluye la ejecución de las actividades planificadas. Se fomenta el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la creatividad. Recursos necesarios. Identificación de materiales, herramientas y espacios requeridos. Pueden incluir recursos digitales, bibliográficos o materiales físicos. 7. Evaluación y reflexión.
Se analizan los logros, dificultades y aprendizajes obtenidos. Pueden incluir autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Socialización de resultados, representación del proyecto a la comunidad educativa, a otros grupos de padres, docentes, etc. Puede realizarse a través de exposiciones informales, videos, ferias escolares, entre otros. La importancia de la alimentación saludable en la escuela. Problema. ¿Cómo podemos mejorar la alimentación en la escuela? Objetivo. Investigar hábitos y alimentación, promover una dieta saludable. Eso que estoy leyendo, profe, es un ejemplo. Actividades. Encuestas, entrevistas con expertos, elaboración de menús saludables, recopilación de hallazgos, recursos, internet, encuestas, carteles, materiales gráficos, evaluación, reflexión grupal sobre el impacto del proyecto. Este tipo de proyectos fomenta el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias claves, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos del mundo real. Hasta aquí, profe. Usted me dijo algo, pero no lo estoy escuchando, profe. Ahora no escucho nada, profe. Si no se escucha, profe. No escucho nada, profe, si usted logra escucharme. ¿Y ahí me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí los demás? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Les decía que excelente el aporte de Jonathan, porque podemos reforzar sobre esos puntos esenciales para desarrollar el proyecto participativo de aula. Como él les mencionaba, podemos tener la integración de varios docentes, tanto de la misma aula o esos docentes que rotan. Tomando en cuenta las necesidades que se tienen o esa problemática para desarrollarle por medio de esos objetivos y que esas preguntas problematizadoras puedan dar respuesta a esos objetivos que nos vamos a plantear en este proyecto. En este momento le voy a compartir un material. Déjenme ver que no lo estaba viendo aquí. Okay. Ok, ahí lo están viendo. Miren aquí. Dentro de esos puntos esenciales que vamos a tomar en cuenta cuando vamos a desarrollar ese proyecto participativo de aula, tenemos lo que es el diagnóstico del contexto. Así como mencionaba en el video, debemos de conocer nuestro contexto para saber dónde vamos a desarrollar ese proyecto y cómo lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, aquí nos dice que el diagnóstico del contexto es donde está ubicada la escuela o el contexto de procedencia de los estudiantes. Se identifican los problemas principales que le están afectando. Puede ser de índole social, económica, cultural, política o medioambiental. Luego, vamos a priorizar esos problemas o esas situaciones que les afecte. ¿Y por qué vamos a priorizar? Pues cuando priorizamos, tomamos esos elementos esenciales que puede ser factible para nosotros buscarle esa solución. Porque si no priorizamos, todo va a quedar como muy amplio y aéreo, porque no nos vamos a estar enfocando como en algo en específico. La 3 nos dice selección y formulación del problema de investigación. Ahí vamos a empezar con lo que es el nombre, ya al momento de seleccionar el problema. Entonces, si le ponemos el nombre al proyecto, nos dice que debe de estar redactado en clave positiva, de compromiso individual y colectivo. Especificar la transformación que requiere el problema, el cambio al que se aspira. El verbo debe de estar en presente subjuntivo en la primera persona del plural y debe de incluir a todas las personas que son afectadas en el problema. Pues, ¿cómo vamos a elegir ese nombre? Pues, como ya habíamos visto, debemos de conocer el contexto, debemos de ver esas problemáticas que hay ahí. Entonces, al elegir el nombre del proyecto, podríamos utilizar, déjenme ver, si tenemos cerca del centro educativo
una problemática de una zanja que siempre va cargada de basura. Ahí podríamos analizar, esa sería la problemática. Entonces vamos a analizar el nombre del proyecto, que puede ser un entorno limpio en nuestro centro educativo, donde todos nos integremos a cooperar. Puede ir orientado por ahí. Entonces, déjenme continuar con la otra parte para irle desarrollando. En cuanto a la justificación de la importancia de la investigación y el problema que está asociado, se va a describir lo que se conoce del problema, a quiénes o a quién afecta y lo que se desea conocer y esos cambios que se desean lograr por medio del proyecto. Todo eso va incluido en la justificación. El propósito del proyecto debe incluir esas competencias fundamentales del currículum en las que se verán reflejadas las 3 dimensiones de educación crítica: la parte científica, la parte valorativa y la parte política. Esa parte de ahí, de los propósitos, la van a sacar de la malla curricular que ustedes estén trabajando. Y aquí van a desarrollar las preguntas problematizadoras que deben de dar lugar al abordaje del problema de las diferentes áreas del conocimiento. Puede ser tanto de la situación como al nombre del proyecto. Entonces, al momento de que vamos a tener algunos docentes diferentes, que no solamente es uno, en ese proyecto, vamos a tratar de que esas preguntas problematizadoras puedan abordar y dar una solución con la integración de esos diferentes docentes, de esas diferentes áreas. Puede ser en la parte de lengua española, en la parte de matemática, de ciencias naturales, hacer esa integración donde puedan participar y que el proyecto aborde esas áreas. Las preguntas problematizadoras deben de dar lugar al abordaje del tema con las diferentes áreas del conocimiento. Puede hacerse tanto en la situación como al nombre del proyecto. Dichas preguntas hacen énfasis en el qué, por qué y para qué, y están relacionadas con el conocimiento de las diversas áreas. Implican la capacidad de preguntarse por los hechos, situaciones, personas y de buscar respuesta a la problemática, a los conflictos que ocurren entre personas, grupos, países, de una perspectiva transformadora. Tomar en cuenta que al momento de nosotros establecer esos objetivos, vamos a relacionarlos con las preguntas, porque esas preguntas van a dar respuesta a lo que queremos lograr con los objetivos que estamos planteando en este proyecto. La selección de las competencias específicas, los contenidos curriculares y los indicadores de logros. Se seleccionan las competencias específicas, todos los contenidos del currículum correspondiente a las diferentes áreas que puedan trabajarse en ese proyecto. Se hace el mapa curricular del problema, donde va a integrar las competencias, los contenidos y los indicadores de logros, que se van a estudiar para entender el problema y transformar ese problema a una solución. Entonces, miren ahí, al momento de realizar la recogida de la información, se van a planificar las diferentes actividades. ¿Qué van a hacer esas actividades? Pues les va a dar esa información pertinente para alcanzar y lograr esa problemática, poderla superar. Entonces, tenemos lo que es, un momento que se me fue. Tenemos lo que es la percepción y observación del entorno escolar y comunitario. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a aplicar entrevistas. Esas entrevistas las vamos a elaborar y nos va a servir de guía para poderla aplicar a esas personas del entorno, a esa comunidad, esos trabajadores que se encuentran en el contexto. Vamos a elaborar un mapa de vulnerabilidad. O sea, ese mapa puede ir orientado a lo que es, en el caso, si seguimos con el tema que le establecí anteriormente, de esa zanja que estaba llena de desechos, pues esas personas que son vulnerables son las que viven a orilla de esa zanja y que también se ven afectados, al igual que en centro educativo. Vamos a realizar una síntesis. Se pueden agregar algunos gráficos en torno a esos datos que se han recolectado, esas informaciones recolectadas. Se va a profundizar en cuanto al tema y a la problemática, pues lo van a hacer por medio de informaciones donde se van a integrar las diversas fuentes, pueden ser documentos, las opiniones
opiniones de algunas entrevistas realizadas, algunos videos que han visto sobre la misma problemática. Y también puede ser de utilidad algunos afiches alusivos a la problemática, dibujos que hagan los chicos. Si van a visitar a las autoridades, las fotos pueden también servir de evidencia. Y en la C tenemos una propuesta de acción. Ustedes saben que cuando plantean una problemática, en la parte final del proyecto es esa acción, esa solución que vamos a aportar de lo investigado. Entonces, esa propuesta de acción va a servir como para cuestiones futuras, para otras investigaciones o otros resultados y que pueden dar lo que es la mejora tanto a la comunidad, a la familia y al centro educativo. Aquí se va a elaborar un reporte final de la investigación, de qué se logró y cómo pudieron lograrlo, y van a realizar la evaluación, que puede ser una autoevaluación, una evaluación entre pares, entre el equipo mismo, y la evaluación del docente. Y el seguimiento con esas acciones que se pudieron alcanzar. Entonces, dentro de esos pasos sugeridos en el diseño curricular, tenemos el diagnóstico del contexto. Vayan anotando ahí, diagnóstico del contexto, que era lo que les mencionaba anteriormente. Ahí pueden agregar también la misión, visión y valores de la escuela o del centro educativo donde ustedes se encuentren, algunas fortalezas y debilidades que existen en el contexto o en ese entorno social, la característica misma de las familias que se encuentran ahí y esa convivencia que existe entre la escuela y la comunidad. Van viendo lo amplio que es el proyecto participativo de aula, que no se relaciona en nada con el que desarrollamos en el nivel inicial, que es el proyecto de aula. Muy diferente. También tenemos algunos principales servicios disponibles que se tienen dentro de la comunidad. Ustedes saben que todavía tenemos comunidades que el agua no le llega y otros servicios de salud, por ejemplo, también no le llega. Hay otros, tenemos centros educativos que se encuentran en zonas donde hasta el transporte es difícil. Y si la comunidad cuenta con un área de recreación, también es bueno agregar. Miren, aquí tenemos una técnica de lluvias de ideas. Esto les va a colaborar a recolectar información. Por ejemplo, nos dice que se invita a todos los participantes que escriban en la tarjeta el problema que creen que está afectando el entorno escolar y comunitario. Luego de que los estudiantes han identificado esas problemáticas, estas tarjetas se organizan y se propone que como una temática para seleccionar de acuerdo a la naturaleza en que van orientadas a las problemáticas que han sido propuestas por los estudiantes. Por ejemplo, miren aquí algunas propuestas: contaminación ambiental, violencia, embarazos precoces, drogadicción, desintegración familiar y maltrato infantil. En cuanto a la observación, podemos generar en los estudiantes como esa mirada crítica, donde ellos van a poder identificar esas situaciones sociales o las que están viviendo en el entorno de una forma que puedan entender que esto le va a servir para la vida, el desarrollar ese proyecto y poder identificar esas acciones que va a poner fin o que va a disminuir esa problemática. Miren aquí tienen una fichita donde van a identificar, los estudiantes van a identificar algunas problemáticas y les va a permitir crear entre ellos o identificar el nombre del proyecto. Esta es como la recogida de información. Recuerdan también que les comentaba que es necesario priorizar esas problemáticas y esas situaciones. Entonces, déjenme darle un poco más para adelante para mostrarle. Miren aquí, tenemos algunas preguntas reflexivas que nos va a servir para identificar nuestra problemática. Nos dice, ¿por qué queremos trabajar esta temática? ¿Qué situaciones tenemos? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Qué situaciones deseamos? ¿Y qué podemos hacer a lo largo
de este proyecto, ¿verdad? Miren aquí algunos ejemplos de temas. Pueden ser, trabajemos con una cultura de paz y buen trato en la escuela y la comunidad. Impulsemos una mejor convivencia en la escuela y la comunidad. Fomentemos valores para construir un ambiente de paz en la escuela y la comunidad. Cuando ustedes tengan que lo vayan a desarrollar dentro del aula, que tengan esas fichas de discusiones, ustedes pueden ir en conjunto con los estudiantes guiando cuál es ese nombre o ese tema que le van a poner a ese proyecto. Entonces, miren aquí. En la parte de la justificación nos va a desglosar esa acción que queremos llevar, nos va a desglosar esa problemática que tiene nuestro entorno. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esa justificación? Pues por medio de esos intereses, por medio de esas necesidades y por medio de una reflexión de los temas que han sido propuestos. Esta justificación, como va a tener va a tener un tamaño de una página donde se va a ampliar la parte esencial del proyecto. Tenemos los propósitos, como mencionaba anteriormente, las dimensiones, valorativa y ética, científica y la dimensión política. Este material fue el que le compartí ahorita. Entonces, miren ahí, vamos a analizar bien esas preguntas problematizadoras, que es la que vamos a realizar en un momentito, esas actividades de una forma breve. Nos dice que son las preguntas que tienen que nos va a proponer una buena investigación. Siempre va a suponer que se focalice de alguna forma el qué, el por qué y el para qué de la investigación que se pretende desarrollar. Estas preguntas pueden realizarse al problema para ganar objetividad. Estas son también en sí mismas como una oportunidad para afinar el problema de la investigación. Pues esas preguntas tienen ciertas características, conducen a la búsqueda de información y a clarificar sobre las competencias e indicadores de logros. Recuerden que este proyecto está orientado a esos puntos esenciales como los contenidos, las competencias y esos valores que tenemos en nuestra malla. Están vinculadas también al tema, revelan las inquietudes para provocar el cambio positivo en el contexto. Su énfasis está el qué, el por qué y el para qué, relacionando siempre con las áreas del conocimiento, como les mencionaba. Aportan más información en torno al problema y buscan respuestas ante la problemática y los conflictos en clave de transformación. Miren aquí algunos ejemplos de preguntas que entendemos por paz. Este se basa en el ejemplo que le mostré ahorita sobre en una cultura de paz o un ambiente de paz en el centro, qué situaciones no son de paz, por qué hay ausencia de paz en nuestra escuela y comunidad, qué factores sociales inciden en esta situación, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas preguntas? En este caso, se están enfocando al segundo ciclo. Nos dice que teniendo en cuenta la vinculación del tema y las áreas curriculares que ustedes van a integrar ahí, se va a reflexionar sobre ellas de una forma crítica. El equipo que ustedes tengan van a analizar esas preguntas a ver si es factibles y están orientadas al tema. Ustedes lo pueden hacer entre el equipo de docentes de las diferentes áreas. Como les decía, siempre todo el proyecto va a ir orientado a las áreas que están integradas ahí, a buscar la solución y que estén relacionadas con los contenidos de esas áreas y los procedimientos que se vayan a llevar. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Jonathan, ¿alguna Todo pregunta? claro, prof. Yo entendí. Un par de preguntas de esas creo que tengo la capacidad de llenar, la otra tendría que investigar, de hablar con mi compañero, pero todo está claro, prof.
Ok, entonces, miren ahí. Tienen el esquema necesario para desarrollar una planificación de proyecto participativo de aula. Miren, en este caso tenemos las diferentes competencias, el nombre del proyecto, las áreas curriculares que van a estar integradas en ese proyecto, el tiempo estimado desde hasta, o sea, el inicio del proyecto y el final, la fecha final del proyecto. Aquí van algunas preguntas problematizadoras orientadas a cada área curricular. Tenemos aquí esas estrategias de enseñanza-aprendizaje orientadas a sus competencias específicas, a los indicadores, a los contenidos, las actividades y esos recursos. Miren ahí. Ese es el modelito que deben de utilizar para desarrollar su planificación por proyecto participativo. Miren, en esa guía que le compartí ahorita, que es esta, tienen un paso a paso de la planificación, siempre guiándose de su diseño curricular. Miren ahí, nos dice que aquí identificamos los componentes de la planificación y los distintos elementos del esquema propuesto. Aquí tienen las competencias fundamentales, el nombre del proyecto que ustedes le van a colocar, esas áreas curriculares, mírenlo ahí. Ahí desglosa todo eso que vimos. En el caso de las estrategias, le voy a abordar esa parte. Nos dice que está en consonancia con las informaciones anteriores que ya se han expuesto, ubicándose siempre en la situación, en la problemática de que vamos a sacar esas estrategias de enseñanza-aprendizaje, y nos dice que van a contribuir a la forma de planificar y organizar sistemáticamente las actividades para apoyar la construcción de conocimientos en el ámbito escolar, en permanencia con la interacción con el contexto. Se refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas por la interacción de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Estas son un medio para contribuir a un mejor desarrollo cognitivo, socioafectivo y físico del estudiantado, donde las competencias necesarias para actuar en el ámbito personal y social van a estar plasmadas ahí. Y también van a posibilitar que el estudiante enfrente diversas situaciones y puedan aplicar sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes y valores en esos diversos contextos. Aquí se presentan algunas estrategias, como la estrategia de recuperación de experiencias previas, estrategias expositivas de conocimientos elaborados, estrategias de descubrimientos e indagación, la estrategia de inserción de maestras, maestros y el alumnado en el entorno, estrategias de socialización centrada en actividades grupales, la estrategia de indagación dialógica o cuestionamiento, el aprendizaje basado en problemas y la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. También hay otras estrategias que son importantes y que la pueden agregar ahí en conjunto con esas que son mencionadas anteriormente. Por ejemplo, el sociodrama o dramatización, técnica de estudio de casos y el debate. Podrían ser estrategias secundarias y que también van a reforzar lo que son estas estrategias que vamos a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Hasta aquí algunas preguntas? Entonces, les voy a dar 5 minutos. Déjenme dejar de compartir aquí. Ok. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo pueden hacer en grupo. Van a crear el nombre de un proyecto y van a crear algunas preguntas problematizadoras sobre una situación o problemática. Puede ser que ustedes estén viviendo en su entorno o que estén viviendo en el entorno de su centro educativo. ¿Alguna pregunta? Recuerden que esas preguntas van orientadas a buscar la solución de esa situación. Penélope. Profe, discúlpeme. Para decirle que me
conectar porque yo le estaba pidiendo una excusa para conectarme un poquito más tarde, pero ya tengo un buen rato en la clase. Sí, ok, no hay problema. Jonathan. Que me repita, profe, porque cuando usted estaba hablando pasó un motor con un escándalo que no escuché nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok. Disculpe. Se van a tomar unos minutitos para crear un nombre de un tema. Puede ser basado en una problemática de su entorno, donde ustedes viven, o del contexto donde está el centro educativo, y de ahí van a sacar por lo menos 4 preguntas problematizadoras, y de ahí vamos a seleccionar algunos. La pueden hacer en grupos, los grupos que ustedes tienen, para nosotros poder identificar cómo podría ser ese proyecto, ese que vamos a desarrollar, y cuáles preguntas le podríamos buscar solución. Y recordarles siempre que de las mismas preguntas podemos desglosar los objetivos, y le va a servir a ustedes, y al crear el tema y las preguntas, como punto de partida para su investigación. Le voy a dar 10 minutos, así lo pueden discutir mejor, y volvemos en 10 minutos con esas preguntas y ese tema de ese proyecto participativo de aula. Annie, ¿pudo entrar a la clase?
¿Cómo van, chicos? Profe, estamos ready este grupo. Cuando usted Ok. quiera, arrancamos. Sí, pues vamos a empezar. Ok. Déjeme comenzar yo, profe. Ok. Título del proyecto: Impacto de los residuos plásticos en nuestro entorno. ¿Cómo podemos reducirlo? Primera pregunta. Pregunta problematizadora. ¿Cómo afecta el uso excesivo del plástico al medio ambiente y qué podemos hacer para reducir su impacto en nuestra comunidad? Justificación. El plástico es uno de los materiales más utilizados en la vida diaria, pero su mal manejo genera graves problemas ambientales. Este proyecto busca que los estudiantes comprendan los efectos negativos del plástico, propongan soluciones prácticas para reducir su uso en la comunidad escolar y local. El siguiente. Siguiente de este grupo. Objetivo general. Analizar el impacto ambiental de los residuos plásticos y proponer estrategias para reducir su uso en la comunidad. Objetivos específicos. Las consecuencias del uso excesivo de plásticos. Identificar alternativas ecológicas para reemplazar productos plásticos. Sensibilizar la comunidad educativa sobre la importancia para reducir el plástico. E implementar una campaña de reducción de residuos en la escuela. Recursos necesarios. Dispositivos electrónicos para investigar, materiales reciclables, impresiones de encuestas y afiches. Penélope, continúa. Evaluación del proyecto. La autoevaluación, que es la reflexión individual sobre el aprendizaje adquirido. Coevaluación, opinión de los compañeros sobre el trabajo en equipo. Heteroevaluación, evaluación del docente sobre el desarrollo del proyecto. Producto final. Elaboración de una campaña escolar para reducir el uso del plástico. Presentación de resultados en la comunidad escolar y creación de un video educativo sobre el tema. Muy bien, chicos. En cuanto al título, ¿me lo pueden repetir, por favor? Sí, profe. Sí, Maxi. El impacto de los residuos plásticos en nuestro entorno. Ok, entonces ahí lo pueden reformular un poco. Recuerden que debemos de tomar en cuenta el verbo. Puede ser, hagamos un ambiente limpio reduciendo los plásticos, puede ser. También tomando en cuenta que el tema debe ser atractivo, o sea, llamativo, que cuando formulemos el tema nos va a orientar a la acción. ¿Quién más? Vamos a ver los demás chicos, los demás grupos. Pero va excelente el proyecto de ustedes. Los demás compañeros no pudieron avanzar. Ok, pero por lo menos vieron cómo los chicos van a ir desarrollando su proyecto, su tema y cómo podemos formular el tema, realizar esas preguntas problematizadoras y cómo va orientada la justificación al puntualizar, al seleccionar ese tema o la importancia de que no, de ese tema que ellos seleccionaron, que fue la reducción de plásticos. Entonces, les voy a compartir ahora una imagen. Déjenme ver si la ven, si la están viendo ahí. Donde estos son los pasos que debe de tener su proyecto: selección del tema del problema, selección del nombre, la justificación, el propósito, esas preguntas problematizadoras,
el diseño de la situación de aprendizaje y selección de los componentes de la malla curricular, como esas competencias, los indicadores de logro, los contenidos, etcétera. Y la planificación de las actividades de aprendizaje según esa secuencia didáctica con la integración de las diferentes áreas. ¿Todo claro hasta aquí? Esta parte que tengo aquí en el material también toca un poco. Déjenme ver si lo pueden ver ahí. Toca un poco también de lo que ya habíamos conversado. Sin embargo, aquí tenemos, miren, en cuanto a esa metodología que se pueden utilizar en esos proyectos socioformativos, yo les voy a mencionar un poco sobre la teoría de Tobón, que es muy importante. Entonces, miren, nos dice que existe una motivación en torno al aprendizaje esperado y acuerdo del producto central a lograr. Por medio del diagnóstico de los saberes previos de los estudiantes, se va a buscar, se va a realizar una búsqueda, una organización y una comprensión del análisis del conocimiento respecto al aprendizaje esperado y al producto central. En cuanto al aprendizaje de procedimientos y técnicas para lograr el aprendizaje esperado y el producto central con el apoyo de un ejemplo, también va a haber lo que es una elaboración o finalización del producto central mediante una o varias actividades prácticas, considerando el trabajo colaborativo y la evaluación integral. Eso lo pueden tomar en cuenta por medio de las estrategias que ustedes elijan para desarrollar ese proyecto. También la reflexión sobre el producto central y la realización de mejoras concretas y la asociación del producto por medio de pares en la escuela, en la familia o en la comunidad. Miren aquí. Ahí tenemos algunos elementos que sirven de apoyo. Por ejemplo, en el caso de los indicadores de logro, los proyectos de enseñanza deben de enfocarse en esos indicadores que se van a desarrollar de esas áreas. Estos deben de tener un nivel de desempeño estratégico. Tenemos aquí el diagnóstico que va a posibilitar lo que es la planeación didáctica. Tenemos también la planeación, donde se va a centrar en esa planeación didáctica, en la resolución del problema del contexto, donde se va a considerar lo que es el diagnóstico realizado por esos grupos y se va a buscar planear lo que es cómo enfocarse en esas problemáticas, que ese es el objetivo de esa planeación. Tenemos aquí esta parte importante, que es la evaluación. Los recursos ya ustedes saben que son los que se encuentran en el entorno y que permitan abordar ese desarrollo de esa planificación y mostrar de una forma clara y dinámica lo que se está desarrollando. En cuanto a la evaluación, es necesario integrar esas actividades de evaluación que permitan ese aprendizaje, para identificar ese aprendizaje de los estudiantes. Enfocarse en un único producto central como evidencia de los logros de aprendizaje y la evaluación. Evitar tener muchos productos de evaluación, ya que pues, se puede tornar un poco difícil o incómodo a la hora de evaluar. Pero, por ejemplo, si ustedes toman dentro de sus estrategias el debate, pueden también tomar algunos recursos que ellos vayan a utilizar que les sirvan como guía para poder evaluar y que ustedes saben que ellos, que esos recursos o esas presentaciones fueron creadas por ellos. Yo entiendo que con 3 productos, 3 actividades que ustedes le pongan para evaluar puede ser factible en ese momento para evaluar el proyecto, para que no se le haga tan complicado, 3 a 4. Entonces, es bueno anexar ese instrumento de evaluación que ustedes van a emplear para evaluar ese proyecto central. Y nos dice que se recomienda un instrumento que sea una rúbrica analítica o sintética.
Este es uno de los instrumentos más complejos para evaluar el desempeño de los estudiantes ante problemas de contexto. En el caso de la rúbrica analítica, ustedes van a ir analizando esa secuencia ¿no fue la palabra? Esa secuencia de como habilidades que ellos fueron desarrollando en ese momento y si fueron captándolas como se quiere, donde se van a identificar el nivel que ellos fueron alcanzando en ese momento, al finalizar ya el proyecto. Entonces, chicos, déjenme dejar de compartir yo quiero que ustedes me hagan algunas preguntas de cómo entienden que van, qué dificultades ustedes entienden que pueden tener al momento de desarrollar el proyecto. Vamos a ver. ¿Cuáles problemáticas ustedes entienden que se le puede crear al momento de desarrollar esa planificación? Porque es lo que vamos a ver ahora. Miren ahí. Vi que uno de los participantes me escribió sobre los grupos aquí arriba, donde nos dice seleccione su grupo de trabajo. Esta parte es la que le decía que deben de seleccionarlas, porque corresponde al tema 3. Yo sé que ustedes en el tema pasado pudieron seleccionar grupos. Vamos a seleccionar grupo nueva vez. Miren, tenemos dos tareas, dos asignaciones. Esas dos asignaciones corresponden básicamente a una. ¿Por qué? En el primero, en la tarea 1, van a desarrollar un proyecto participativo según su nivel educativo, su grado y el área curricular. Pero en la tarea número 2 van a desarrollar esas secuencias didácticas que van acorde al proyecto participativo que ustedes crearon en la tarea 1. O sea que es una tarea dividida en dos partes. Miren, nos dice, les damos la bienvenida a esta actividad colaborativa en la que trabajarán en equipos para diseñar un proyecto participativo de aula. Estas actividades les permitirá alcanzar y proponer soluciones a problemáticas reales dentro de la comunidad escolar, promoviendo la participación estratégica y el trabajo en equipo. Dentro de estas indicaciones que tenemos, nos dice, la actividad debe ser realizada en un equipo colaborativo de 3 a 5 participantes. Es recomendable que los integrantes del equipo sean de diferentes disciplinas y niveles para un proceso más enriquecido y coherente con la realidad de un centro educativo. Toma en cuenta el nivel o ciclo en el cual desempeñas tu práctica. Es importante que seleccionen un equipo en la opción que le mostré anteriormente. Los equipos diseñarán un proyecto participativo de aula, donde se evidencien los elementos claves para este tipo de proyecto. Para el diseño, deben partir del análisis de problemas que afectan o que inciden en la comunidad escolar, utilizando diversas técnicas para el diagnóstico del contexto, asimismo como lo hicimos ahora. Seleccionen la problemática más relevante y construyan el árbol de problemas para identificar las causas y efectos. Luego, seleccionen el tema y elaboren el problema. Elaboren el proyecto siguiendo las orientaciones dadas por el facilitador y las contenidas en el documento disponible en la plataforma.
Miren, ese árbol, déjenme ver dónde es que está, de causa y efecto, el objetivo de lo que quiere mostrar es que ustedes identifiquen cuáles son esas causas del problema, de dónde está surgiendo, de dónde surgió ese problema y los posibles efectos que puedan surgir por esa problemática existente. Entonces, tenemos aquí el formato de entrega. Recordar siempre la nomenclatura y en formato PDF. Entonces se sube el documento elaborado en esta actividad a su carpeta de evidencias creada en el módulo 1. Recuerden que esa carpeta de evidencia es la del portafolio. Recuerden también subir su diario reflexivo de cada tema para que no se le acumule esas preguntas y no se les olvide todos esos temas que hemos ido trabajando. Tomar en cuenta también la rúbrica, eso es esencial porque de ahí es que corregimos. Entonces, esta es la tarea número 1. Le voy a mencionar la 2, también la vamos a abordar, para que ustedes vean la relación que existe, que es una tarea dividida en 2. También se la dejé abierta para los que deseen irla trabajando inmediatamente. Miren, aquí tenemos un gráfico donde nos habla sobre la línea de secuencia didáctica, las actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Ustedes se recuerdan en la clase presencial, donde yo le abordé esas 3 actividades, pues ese material que yo utilicé, ese desglose, se los voy a enviar también por WhatsApp para que ustedes puedan recordarlo y utilizarlo como guía también para el desglose de la secuencia didáctica. Tenemos aquí que el diseño de una planificación efectiva es clave para lograr aprendizajes significativos en el aula. En esta actividad tendrán la oportunidad de trabajar en equipo para crear secuencias didácticas bien estructuradas que sirvan como una herramienta fundamental para la enseñanza en los niveles inicial, primario y secundario. Las secuencias didácticas permiten organizar de manera progresiva y articulada el proceso de enseñanza-aprendizaje, asegurando que cada actividad contribuya al desarrollo de las competencias de los estudiantes. A través de esta experiencia colaborativa, podrán fortalecer sus capacidades de planificación y enriquecer su práctica docente con estrategias innovadoras y creativas. Ven ahí cómo nos explica que esa secuencia didáctica lleva esa articulación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso no es algo divorciado, sino que va a detallar, va a desglosar qué es lo que ustedes hacen, van a hacer en esas clases, mostrando ahí el inicio. Recuerden que al inicio le mencionaba que en esas actividades de inicio ustedes lo que van a hacer es despertar el interés, llamar la atención. ¿Y cómo? Pues lo pueden hacer con lluvia de ideas, con preguntas problematizadoras, con un mapa conceptual o un mapa mental, donde inmediatamente les muestre esos conceptos que ustedes van a desarrollar, ese tema que van a desarrollar, pero a modo de inicio, como actividad de inicio. Dentro de las indicaciones para el trabajo, tenemos, trabajarán en forma colaborativa, aunque cada participante deba subir su trabajo de forma individual. Se tomarán en cuenta el trabajo en equipo realizado durante la sesión presencial para la evaluación final. La actividad consiste en el diseño colaborativo de secuencias didácticas. Ya ustedes saben que las secuencias didácticas son esas secuencias que se desglosan de esos contenidos que mostramos en la parte de nuestra planificación, esas competencias, esos indicadores de logro. Y en esa secuencia didáctica vamos a mostrar cómo vamos a lograr
eso que mostramos arriba, en la parte de la planificación. Entonces, van a mostrar esos elementos clave para una planificación diaria en los niveles inicial, primario y secundario. Y van a considerar los procedimientos para la metodología de multigrado. Yo sé que ustedes saben un poco porque tenemos participantes de multigrado también. La atención a la diversidad mediante el plan de acción tutorial. Recuerdan que discutíamos un poco de esa atención a la diversidad, de cuáles eran esas acciones que yo debía de tomar para que ese estudiante que tuviera alguna problemática dentro de mi aula pudiera superarla, pero yo buscándole esa forma o yo creando esa forma o ese ambiente que necesita o esa situación de aprendizaje, esa forma de aprendizaje que necesita ese estudiante. También el uso de herramientas tecnológicas y su aplicación en la planificación. Entonces, ¿qué debemos de considerar? Pues el diseño debe de realizarse de manera colaborativa, en equipo, asegurando que se discutan y trabajen en conjunto los siguientes aspectos. Coherencia entre las competencias fundamentales, competencias específicas e indicadores de logros del proyecto diseñado. La relación entre los indicadores de logro y las actividades diseñadas. Recuerden que esas actividades es lo que me va a permitir a mí yo saber que el estudiante me alcanzó o me va a alcanzar ese indicador de logro. Propuestas de actividades organizadas según los momentos de la clase, inicio, desarrollo y cierre. Estrategias didácticas adaptadas a la metodología del multigrado cuando sea aplicable. Y la integración del plan de acción tutorial abordando la atención a la diversidad en el aula. El uso de tecnología de la información y comunicación en el diseño de secuencias didácticas. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, miren, aunque ustedes hagan su trabajo de forma grupal, recordar que lo van a entregar también de forma individual. Cada uno va a subir su versión del documento, igual con la misma nomenclatura y en PDF. Y también subirlo a su carpeta de evidencias. Entonces, cuéntenme, ¿cómo van? ¿Qué quieren que les aborde? ¿Qué quieren que le expliquen? ¿Qué duda tienen hasta aquí con esos trabajos? Miren, yo sé que muchas veces tenemos muchas actividades diarias en los centros educativos, en nuestra familia, nuestras casas, pero es de sumo interés que ustedes se tomen ese tiempecito para desarrollar ustedes mismos esa planificación. De nada sirve que me la pase un compañero y que yo la suba porque es una simple tarea. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes aprendan a hacerlo. Por eso, ustedes ven que yo voy lentamente abordándole esos elementos esenciales de la planificación, mostrándole esos conceptos para cuando ustedes lo vayan a desarrollar entiendan el por qué, el de dónde sale, el por qué están ahí en la planificación, que no es simplemente un cuadro más para llenar o para completar ese trabajo diario que nosotros tenemos. Realmente es para que ustedes entiendan qué hace cada elemento, cómo funciona cada elemento de la planificación, cuál es el objetivo de esas competencias que están ahí, cuál es el objetivo de ese indicador de logro, de esa estrategia que yo voy a desarrollar en mi situación de aprendizaje, esas secuencias didácticas también que yo voy a desarrollar diariamente. Tómense su tiempo para hacerlo, para conocer. Por eso ustedes ven que yo busco siempre como esas partecitas donde a ustedes se les haga más fácil de entender, esos conceptos donde lo puedan entender mejor y donde también se le haga más fácil el ustedes desarrollar esa planificación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver, se me fueron, me dejaron sola. No, ahora no tengo parte, porque tenemos la ética bien para el final. Estamos aquí, profe, estamos aquí. Ok, bueno, de todos modos, ustedes saben que si me quieren preguntar también en privado lo pueden hacer para yo irle desglosando esos puntos. Déjenme ver, que creo que tenía por aquí un modelo.
Bueno, les voy a mostrar algunos puntos. Déjenme ver si lo ven. De un modelo. Ahí lo están viendo. De un proyecto participativo de aula. Esto es informar realmente. Ustedes saben que tienen que hacerle su tabla orientada, que tenga una secuencia, un orden lógico, donde sea fácil de entender. Los datos principales, donde está el centro educativo, el docente, el grado, el nombre del proyecto y la duración. El diagnóstico del contexto que ustedes buscaron. Recuerdan que ahí va el nombre del sector. Pueden colocar ahí también de qué viven esas personas que se encuentran ahí en ese entorno, si tienen alguna actividad social recurrente que hagan, es simplemente explicar su contexto. Ahí va la formulación del problema, la situación de aprendizaje que ustedes van a desarrollar en ese proyecto, la justificación con la descripción del problema, a quienes le afectan y cómo desean conocer esa situación y hacer un cambio. En los ejes transversales, la salud y bienestar de las competencias sostenibles, desarrollo personal y profesional, alfabetización imprescindible, ciudadanía y convivencia. Eso es dependiendo al nivel que ustedes lo vayan a aplicar. Las preguntas problematizadoras que no se pueden quedar, las competencias fundamentales, y miren aquí. Aquí pueden incluir las áreas curriculares que van a ser partícipe de ese proyecto, estrategias de enseñanza y aprendizaje, los contenidos con sus conceptos, procedimientos y actitudes, esas actividades que ustedes van a desarrollar como parte del proyecto, los recursos y los indicadores de logro. Y por último, esas actividades de cierre donde ustedes van a presentar esos resultados. Básicamente es eso lo que van a hacer. No lo vean tan grande, que en realidad es pequeñito. Por eso tómense su tiempo, háganlo, aprendan. Entonces, vamos a evaluar la clase del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué entendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Les gustó? Vamos a ver. ¿Qué aprendimos en la clase del día de hoy? Vamos, vamos, vamos. Manita arriba. ¿Dónde andan? Saúl, ¿puedes contestarnos? ¿Qué trabajamos en la clase del día de hoy? Ay, que ustedes se me duermen en la clase. ¿Cómo ven? Yo le hablo mucho. Vamos a ver, Jonathan, ¿qué aprendimos en la clase del día de hoy? Profe, los proyectos participativos del aula, cómo resolver la problemática también entre los alumnos y los profesores, o sea, los profesores integrando a los alumnos. Sí, muy bien. Y conocimos esos elementos que son esenciales para ese proyecto. También algunas de esas actividades que son esenciales y que corresponden a la secuencia didáctica. Ya ustedes por lo menos con las clases desarrolladas en el día de hoy tienen su base para poder dar inicio a su proyecto y poder realizar esa tarea número 1. Ya para nuestro próximo encuentro les voy a abordar de una forma detallada la parte de la secuencia didáctica para que también les sea de reforzamiento para completar esa tarea número 2 y así pueden terminar su proyecto en esta semana. Así que chicos, chicas, gracias por estar ahí. Penélope, cuéntanos. No te Profe, escucho. respecto Ajá. sí, aprendimos hoy, hablamos sobre lo que es los proyectos participativos en el aula, que es una estrategia pedagógica muy innovadora. Esta se lleva a cabo con desarrollo de habilidad que se conecta con la realidad, se busca motivación, interés y
lo que es la práctica docente y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, excelente, así es. Por medio de esta planificación, por medio de este proyecto, nos divertimos todos, se divierten nuestros estudiantes. Podemos integrar a la comunidad de que sea partícipe a esa solución que nosotros queremos dar. Puede ser dentro del centro educativo o fuera, en el contexto fuera del centro educativo. Hay una estudiante que no la vi, Annie Brito. ¿Me confirman si anda por ahí? Bien, entonces, gracias por estar ahí presente en el día de hoy. Cualquier duda estoy ahí para que me puedan consultar y darle esas orientaciones. Y con Dios mediante nos vemos el martes en nuestro próximo encuentro sincrónico. Así que bendecida noche para cada uno de ustedes. Gracias.